Muy buenas tardes a todos los amigos de Detona que el día de hoy nos ven, nos escuchan, quién sabe en dónde, pero nos ven y nos escuchan. Y además me gusta empezar estos programas con un comentario que creo que describe claramente lo que hemos hecho en Detona. Fíjate, Gaby. En solamente menos de 2 años, ya llegamos a 5 millones de visitantes en nuestra plataforma. Wow, Eso quiere decir que estamos haciendo algo. claro que Algo estamos haciendo y lo estamos haciendo, creo que bien. Y así, ahora, por supuesto, todo se debe a nuestros invitados, a los que entrevistamos, a los que platicamos, nuestros editorialistas y a todo el equipo de Detona que ha hecho un esfuerzo enorme. Y el día de hoy, pues tenemos una invitada muy especial en el 426 aniversario de la Fundación de Monterrey y que pues es una escritora que escribió un libro que tiene como no sé cuántas páginas, pero son muchísimas. Es un libro así, grueso. sí. Y déjeme decirles que yo lo leí completito en un viaje que hice a Tampico con mi esposa hace unos días y lo disfruté en el camino, en la playa, en el hotel, en todos lados. Ella se llama Gaby Riveros. Bienvenida, Gaby. Es un placer tenerte en Detona. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto estar aquí y felicidades por esos 5 millones. Qué bárbaro. Se dice fácil, pero son muchísimas personas escuchando, compartiendo, conversando, aprendiendo. Vamos Felicidades. por más. Claro. Y tú vas a sumar esos más. No tengo duda. Bueno, ya decía yo que el día de hoy, que es 20 de septiembre del 2022, nuestra ciudad de Monterrey, nuestra ciudad metropolitana de, ¿qué? Era la Santísima De Virgen Nuestra, de Nuestra Señora de Monterrey. de Monterrey. Cumple 426 años. Así Gaby es. escribió un libro muy interesante basado en documentos reales. Ella se metió no sé cuánto tiempo, ahorita no lo va a platicar, con el objeto de realmente relatar qué fue lo que sucedió con todos esos personajes que aparecieron en la Fundación de Monterrey. Me refiero a los Carvajal, me refiero a Diego de Montemayor, a Miguel Canto, a los virreyes y a una bola de personajes ahí muy tortuosos que tú reseñas en esta conversación. A ver, Gaby, la primera pregunta sería, ¿por qué hiciste este libro? ¿Por qué lo redactaste? ¿Cuál fue tu motivación? Sí, bueno, pues creo que mi primer motivación viene de la época en que escribí mi libro para cuentos que se llamó Ciudad Mía, cuando era estudiante de letras en el TEC de Monterrey. Este, yo tenía muchas ganas de hacer algo sobre este territorio, sobre esta ciudad, pero rompiendo el estereotipo de que Monterrey es una ciudad siempre muy de industria y muy moderna y de mucho asfalto, de muchas chimeneas. Yo quería ver como qué había detrás, lo que no nos cuentan, la ciudad propia, cómo nos apropiamos nosotros esta relación que tenemos con las ciudades, porque el ser humano, la verdad es que la mayor parte de su existencia no ha vivido en ciudades, es un fenómeno. Y entonces, para ese libro, que son 7 cuentos, el último se llama Ciudad de Nadie. Y la que habla es este territorio, es la ciudad, es como si la ciudad fuera un cuerpo, un ente. Y entonces lo que sucede es que precisamente comienza en septiembre, en un mes en donde está lloviendo, y hay un personaje que cae en estas inundaciones que empieza a ver en la ciudad y cae como en una zanja y está de alguna manera sin poderse mover y está escuchando o está teniendo como alucinaciones con la memoria de la ciudad.
Entonces, para escribir ese cuento, yo tuve que indagar qué había pasado en este territorio, qué podía haber en la memoria de este cuerpo, de este territorio. Y bueno, pues me encontré con muchas historias, ahí salen los rayados y los tobosos y la intervención norteamericana y muchos, pero me sorprendió mucho lo que había detrás de la fundación que precisamente celebramos hoy, 20 de septiembre, que bueno, nos enseñan esta historia oficial de una fundación hecha por Diego de Montemayor en 1596. Y bueno, pues eso es lo que nos enseñaban entonces en la escuela. Me sorprendió mucho que atrás hubo otras dos que tú mencionaste. Una fundación que al menos así la aprendí en aquel entonces y ahora me entero que en realidad fue más bien como un asentamiento de Alberto del Canto. Él fundó Saltillo, fue alcalde allá. Y entonces pasó un poco como un héroe, pero ahora en esta revisión de la novela me entero que realmente era más bien como un sinvergüenza. Y al parecer aquí hizo asentamientos en esta zona para su negocio de esclavitud. Y entonces, bueno, pues ahí se nos voltea un poco esta historia del héroe que teníamos Perdón, Gaby, nomás como paréntesis para que la audiencia lo entienda, ¿eh? sí, Yo ya había leído mucho de Alberto del Canto. sí, Eh, eh, una, una de sus versiones fue escrita por Marielena Chapa, una queridísima amiga mía y de la familia, y él decía que Alberto del Canto sí era héroe, pero era un violador de derechos humanos y además había traicionado a sus amigos y se había acostado con la señora de Carvajal y después con la hija y acabó casándose con la hija además, a final de cuentas. con la esposa de Diego de Montemayor, porque Con la Carvajal esposa. es su Bueno, esposa. nomás quería comentarlo porque Sí. sí, son cosas muy interesantes. Bueno, adelante, perdón por la interrupción. Claro que para nosotros es muy difícil juzgar porque estos son hombres del Renacimiento, pero bueno, las cosas como son también, ¿verdad? Digo, aún a los ojos de hoy, pues Alberto del Canto hizo lo que hizo. Él era un joven de una clase acomodada, era de los menores de la casa, de su familia, portugués, como que aparentemente de origen inglés-portugués. Al parecer era muy buen mozo, escapó, se desembarcó y se vino a Nueva España. Anduvo en la zona de Nueva Galicia, en donde se le acusa de un asesinato, después huye a la zona de la Nueva Vizcaya. La cosa es que estaba como muy bien conectado y siempre se las arreglaba para escapar de la justicia y para tener buenos puestos. Y él sí está involucrado en esto que prohibía la corona, que era la esclavitud, ¿no? Que era una cosa terrible, él y muchos otros más. Entonces, bueno, está la historia de Alberto del Canto, que me vuelvo a topar, pero claro, la que más me sorprende es la de los Carvajal, porque me entero que detrás de la Fundación de Monterrey hay una historia de una comunidad muy grande de más de 100 miembros que fueron procesados por la Inquisición. Y entonces cuando yo tenía 20 años pensaba, bueno, nosotros nadie nos habló de la Inquisición, de que la gente cuyo proyecto era explorar, poblar estos territorios que van desde Tampico hasta la Florida, hubieran sido procesados por la Inquisición en Ciudad de México, pues yo no sabía nada. Y luego, bueno, este gran emprendedor que fue don Luis de Carvajal y de la Cueva, tan maltratado por los historiadores, que nombró a su sobrino Luis de Carvajal el Mozo como su heredero universal. Y bueno, pues también este dilema de este muchacho que era el heredero pues de uno de los reinos más grandes de este mundo, pero también era cripto judío este muchacho. Y es un muchacho muy erudito, muy iluminado, como un místico, como un poeta místico que había esa es la época de los poetas místicos en la literatura de oro de España, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, incluso son contemporáneos más o menos de Miguel de Cervantes. Entonces este muchacho lo llevan a la hoguera a los 29 años. Y claro que a mí, pues a mis 20 años me sorprendía mucho un joven que diera la vida en la hoguera, o sea, me parecía, pues así como, esto no hay manera como de explicarlo con la razón.
Y luego, bueno, pues todo eso está silenciado, está escondido, o sea, ha permanecido en secreto y más bien pues aprendemos de Diego de Montemayor en adelante. Claro, Diego de Montemayor era uno de los hombres, una de las manos derechas, era el tesorero del reino, era el teniente de gobernador nombrado por don Luis de Carvajal y de la Cueva. Entonces, él en este tercer, Perdóname, Gaby, Diego de Montemayor también tenía origen judío. pues al parecer sí, aunque creo que él ya llega a Nueva España con papeles limpios, o sea, de limpieza de sangre. Es todo un negocio en esa época. Todos tenían, para Sí. poder llegar a Nueva España, tenías que presentar un documento que era el certificado de limpieza de sangre, en donde pudieras comprobar 4 generaciones de cristianos. Claro que también en esa época hubo negocio y había gente que podía comprar y de alguna manera falsificar estos papeles. Muchos de estos criptojudíos siguieron este movimiento de que vivían en la frontera entre España y Portugal, que hoy se le conoce como la raya España-Portugal, y se estaban moviendo de pueblos para escabullirse de la justicia o de la Inquisición, y muchos de ellos incluso migraron, hacen alguna como una parada en las Islas Canarias. Cuando uno ve estos movimientos de los personajes el abuela nace en un pueblo, el hijo en otro, el nieto en otro, y es esta frontera España-Portugal, luego las Canarias o Málaga, por ahí que es la zona de Diego de Montemayor, pues realmente lo que hay detrás ahí es una historia de criptojudíos, de judíos que están tratando de escapar de la Inquisición. Hablando coloquialmente y en la actualidad, es una ruta de migrantes Es una ruta, tradicional de aquella época, así es, como detrás de puede ser todo. ahora la ruta de migrantes Guadalajara, California, o puede ser Monterrey, Reynosa, Texas, ¿verdad? Algo Así es. así. La especie Homo sapiens sapiens surge en África, así que todos venimos de migraciones, o lo somos o lo han sido nuestros antepasados. Detrás de toda fundación hay estas historias a veces dolorosas de gente que tuvo que salir, no sé, por intolerancia o por violencia, o muchas veces buscando una mejor vida, ¿no? O sea, hay muchos panoramas, pero claro, el ser humano se ha desplazado y se desplazará Claro. continuamente. Ujú. Perdón, te interrumpí. Continúa. Ah, sí, y entonces, bueno, en aquel entonces estos personajes salen en mi cuento, pero lo cierto es que terminé el libro y después continué escribiendo otras cosas, y cuando terminé el primer borrador, muchos años después, en 2017, de mi novela Destierros, encontré una nota en el periódico, en el New York Times, que sale los sábados aquí en Monterrey, en donde decía que habían aparecido las memorias de Luis de Carvajal el Mozo en una casa de subastas en Manhattan, Nueva York. Y bueno, por supuesto que me sentí así como que este personaje que más de 20 años atrás me había llamado tanto la atención, me, como que era un personaje que se asoma y se escabulle, se asoma y se escabulle, y me di cuenta que sus memorias, sus libros de oraciones, las cartas que escribía a su mamá y a sus hermanas cuando estaban presos en la cárcel, habían sido robadas de México hacía como 84 años antes de esta aparición, y que otra vez como que se asomaba a su luz y estuvo a punto de nuevo a que lo compraran en este lote y volviera a desaparecer. Entonces es como una historia que ha querido ser contada a lo largo de los siglos y siempre sucede algo. Entonces me di cuenta que hay una película por ahí en los 70s, que hay una ópera ahora reciente, hay una obra de Sabina Berman que se montó en los 90s, hay una serie de manifestaciones, pero no había una novela. Y claro, hay mucha historiografía. Para los conocedores del tema, hay muchos libros, sobre todo a lo largo del siglo XX, en distintos continentes, en inglés, en español, que abordan y que indagan en la historia de los Carvajal. Porque a fines del siglo XIX, Vicente Riva Palacio descubre todo este acervo, el archivo de la Inquisición, lo organiza, lo da a conocer al mundo, y entonces los estudiosos del tema, la verdad es que sí conocen esta historia apasionante
de los Carvajal, y claro, en 1932 estos documentos los roba un investigador precisamente, invitado a México a dar unos cursos, y se roba una serie de materiales que estuvieron desaparecidos. Unos aparecieron en California, otros han aparecido en otros estados de Estados Unidos, o algunos forman ya parte de algunas colecciones de, no sé, la Universidad de Berkeley. Pero bueno, tenemos la fortuna de que esto que apareció, particularmente las memorias, que sería como el escrito más antiguo del continente hecho por un judío, o sea, de este primer libro escrito por un judío en América, pues que haya podido regresar a nuestro país. ¿Te refieres concretamente, y sobre todo vi algo que me llamó mucho la atención en tu libro, fue la transcripción de la declaración hecha a mano por Luis Carvajal del Mozo, declarando que era inocente y da crédito a una serie de hechos donde él prácticamente prueba que no es judío? ¿Te refieres a ese documento? No, bueno, la novela entrelaza muchas voces, y entonces a lo mejor esto lo que tú te refieres es de Luis de Carvajal y de la Cueva, o de Luis de Carvajal el Mozo. Si mal no me acuerdo, fue el Mozo. Ah, bueno, él en estas, bueno, es muy interesante porque él primero empieza escribiendo libros. O sea, para nosotros es tan normal tener un libro, leer un libro, poder leer lo que se nos antoje, pero hay que ver ese contexto en donde Carlos V, Isabel de Portugal, ya varios habían hecho edictos, habían puesto en las leyes que quedaba estrictamente prohibido traer libros a la Nueva España, por ejemplo, de cosas que no fueran verdad. Las novelas estaba prohibido escribirlas, transcribirlas, incluso tenerlas de adorno en tu casa. O sea, había un control absoluto. Subían las personas que revisaban los barcos, o si tú te ibas a confesar, el sacerdote te preguntaba si no tenías libros. O sea, el tema de la imaginación era terrible, y sigue siendo, creo, para los gobiernos autoritarios súper peligroso. Censura Entonces, total. censura total, claro, porque es la primera censura de ideas, ¿no? Como dicen, donde se queman libros, siempre terminarán quemándose personas. Entonces, lo que sucede es que Luis de Carvajal se dedica a escribir. Entonces, ya escribir es algo muy peligroso. Luego, se dedica a escribir del judaísmo, o sea, la herejía. Esto es un delito, no nada más es una herejía contra la iglesia, es un delito contra el Estado. Por eso es que hacía unos libros así pequeñitos, del tamaño de la palma de mi mano, y con una letra chiquititita en miniatura para escondérselos en el sombrero, para esconderlos en su casa. Y entonces él escribe, además escribe del judaísmo, además de alguna manera, pues estos libros son la prueba de su resistencia, pero son la prueba de su delito también. Entonces en ellos está todo el testimonio. Pero escribe un libro muy especial, o sea, porque escribe libros de oración, libros de interpretación de las Sagradas Escrituras, cartas, muchísimas cosas. Hay un soneto bellísimo que está reproducido en mi novela Olvidarás el fuego, pero Sí. luego escribe estas memorias. Y entonces las memorias son algo muy particular porque sus hermanos varones, el mayor era Dominico, esto es algo muy, asusta a la gente, Gabriel. Gaspar, Gaspar, Gaspar. perdón, Gaspar. Y esto es algo que a veces asusta a la gente, pero era muy común. Las familias, era tal el secreto que le decían a unos miembros de la familia sí y a otros no. De alguna manera era o sea, podían como disimular frente a la Inquisición y pensar, somos tan buenos cristianos que hasta uno de nuestros hijos es sacerdote católico. Por otro lado, podría en algunos casos ofrecerles la posibilidad de poder leer el Antiguo Testamento, que pues era vedado, nadie podía leer las Biblias salvo los sacerdotes católicos. Entonces, son 4 hermanos y 5 mujeres en esta familia. Entonces, Gaspar, luego tenemos, bueno, a Baltasar, que es el segundo varón, digamos, en orden. La segunda era Isabel, pero estoy hablando de los varones. Baltasar, y el más pequeño de los 9, o sea, bueno, no, el octavo sería Miguel, y ellos tienen una historia como de Ana Frank, porque una vez que la familia está en la cárcel,
ellos dos logran esconderse en una casita en Tlatelolco que les presta el cuñado, Jorge de Almeida, y ahí se quedan un año. Entonces tienen una persona que les lleva de comer, les lleva agua y les lleva libros. Y entonces ellos en algún momento logran escapar y recorren 2000 kilómetros hasta el puerto de Caballos, que hoy queda donde está Honduras, pero en aquel entonces formaba parte de Nicaragua. Se embarcan con el patrimonio de la familia y viajan hasta España y después a Italia, y el chiquito años más tarde se convertirá en rabino y llegará hasta Salónica. Y ellos, bueno, escapan y lo que están tratando de hacer es de negociar la libertad de su familia. Pero Sí. entonces las memorias surgen porque Luis de Carvajal el Mozo quiere hacer unas memorias para que sus hermanos que sí escaparon, puedan saber cómo Dios los liberó 25 veces de la muerte. Entonces, estas memorias realmente son un libro fascinante de aventuras, desde que ellos migran y cruzan el mar y llegan a estas Indias occidentales, y cómo se libran de un huracán y cómo se circuncida y cómo tienen estas guerras con los chichimecas, con su tío. Y bueno, así 25 veces, una vez se pierde en territorio enemigo, todas las cosas que les van aconteciendo cuando están escondidos y casi los atrapan y bueno, una serie de... Entonces, esto es lo que aparece en Nueva York, esta historia, este Sí. testimonio Oye, apasionante. Gaby, yo creo que a la audiencia y sobre todo el día de hoy le interesaría mucho conocer tu explicación y déjame darte la entrada. Para mí, y de acuerdo a mi edad y a mi experiencia, me indica con toda claridad que no todas las historias están llenas de santos y llenas de bondad y llenas de purificación, sino las historias como la que tú escribiste están llenas de lo que es la humanidad y de lo Así que es. somos los seres humanos el día de hoy, tragedias, traiciones, enfermedades, asesinatos, adulterios y no sé cuántas cosas más. Entonces, Monterrey, la ciudad metropolitana de Monterrey, fue fundada por gente con muchos antecedentes de la humanidad. Tan simple y tan sencillo como eso. No fueron santos, no fueron buenos, sino cometieron una gran cantidad de errores, pero a final de cuentas fundaron nuestra ciudad. ¿Cuál sería tu versión esta final? Sí, concuerdo con todo lo que dices. Creo que precisamente esa es la diferencia entre un libro de historia y una novela, que la novela nos permite como ponernos debajo de la piel de los personajes, detrás de su mirada, volver a sentir, ver, oler, estar ahí y saber, como dices tú, quitarles esa coraza de héroes y saber que fueron solamente seres humanos igualitos a nosotros, que a los Carvajal quizá los persiguieron por judíos, pero en realidad lo que hay detrás es una historia de envidia, de querer derrumbar el enorme proyecto que había construido, por el que había trabajado toda su vida don Luis de Carvajal y de la Cueva, y que pagó con su dinero y que ideó y que planeó y trazó caminos. A ver, nadie sabemos qué le puso el nombre al río Santa Catarina, porque su mamá se llamaba Catarina, que quiere decir Catalina en español, o Catarina en portugués, porque claro, la historia siempre la cuentan los que ganan y entonces dicen que es por una santa y por una virgen y no sé qué tanto, pero en realidad, como era una persona común y corriente, pues su madre murió cuando él era un niño, cuando él tendría quizá 10, 12 años y estaba en la isla de Cabo Verde. Esa añoranza de la madre, pues le pone el río Santa Catarina y así va nombrando estos lugares en donde estamos. Entonces, creo que sí, que las novelas nos vuelven a poner los pies sobre la tierra y volvemos a ver sus envidias, sus intrigas, sus traiciones. Incluso las traiciones tienen siempre muchas aristas, porque cuando nos volvemos a poner ahí y vemos cómo un Felipe Núñez, este sobrino que aparentemente es como el traidor de la historia, pero dices, bueno, lo están amenazando, él también Claro,
judío, su esposa es judía, sus padres son judíos, o siempre hay tanto que poner en la balanza que no hay decisión fácil. Y en los libros de historia, a veces, o en la manera en que nos la enseñan tan simple, hay buenos y malos, policías y ladrones, traidores y víctimas, pero no es así. Por eso esta novela trata de tener muchas miradas, muchas voces y no caer en los estereotipos. Y todos pueden ser a veces buenos y a veces malos. Ni todos los inquisidores son iguales, ni todos los conquistadores son iguales. Trato yo de desmitificar y no Una caer. diferencia, ¿eh? Tú lo acreditas. Esa es para mí la gran sorpresa de tu libro o el gran crédito de tu libro es que tú simple y sencillamente lo pruebas y eso para mí tiene un valor muy importante. Así es, y a diferencia de los libros de historia que a veces están casados con una sola narrativa, con la historia de los que ganaron o los del poder en momento, la novela no está tratando de mostrar una sola verdad, está tratando de, de alumbrar la condición humana, de que nos hagamos más preguntas de las que hay, de que Claro, busquemos otras respuestas, unas a lo mejor yo las doy, pero otras es para que siga, y hay unas que no tienen una sola respuesta, pero son seres humanos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros también en el lugar de cada uno de ellos? Es complejo. yo lo sé. Oye, Gaby, me viene a la mente esta pregunta. Evidentemente, la fundación de Monterrey no fue fácil. Así es. Tuvo que llevarse a cabo tres intentos y hasta que al final de cuentas se dio con Diego de Montemayor. Eh, evidentemente, esto produjo, de acuerdo al contexto humano, envidias, celos, ambición y sobre todo también la actuación de los naturales, de los indígenas de la localidad, Así ¿verdad? es. Entonces, ese entorno no es tan sencillo. Y mi pregunta concreta es la siguiente. La Fundación de Monterrey para ti, ¿qué representa? ¿Qué mensajes le das tú a la audiencia de lo que es la Fundación de Monterrey en todo este análisis y estudios que tú has hecho? Pues es una pregunta muy difícil de responder así rápido, pero siento yo que aquí vinieron a dar como una madeja de, de saberes, de dolores, de huidas, de sueños, o sea, es una madeja de hilos muy contradictorios, porque ya el centro, ya Mesoamérica, que tiene estos grandes y maravillosos reinos, ya se había negociado, ya se había hecho la guerra, ya se había hecho la conquista, que también es mucho más fácil porque allá había jerarquías piramidales. Y una vez que se tumba la cabeza o que se negocia con la cabeza y se hacen alianzas, toda esa sociedad se transforma. Pero acá no, aquí están muchos miles de personas, hombres, mujeres, niños, que hablaban distintas lenguas, que tenían estas culturas nómadas de los cuales no hay rastro tan evidente, pero por supuesto que vivían muchas personas y tenían su cultura nómada y tenían muchos cientos de años de vivir aquí. Y entonces, claro que estas personas, ¿por qué vienen a poblar el noreste de Claro, México y el sureste de los Estados Unidos? Porque hay que recordar que esto va de Tampico a la Florida, son 200 leguas cuadradas, es la tercera parte de nuestro territorio. Pues lo más fácil era ir a una ciudad que ya tuviera universidades, hospitales, colegios, casas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tenemos que leer entre líneas, no nada más este proyecto y este anhelo de voy a encontrar grana cochinilla, voy a encontrar minas, agua, riqueza, recursos que le habrán vendido a Felipe II, sino también este tema judío, hay que reconocerlo, esta otredad, esta, esta intolerancia al otro, a otra fe,
Eso es todo, porque en realidad ellos no le hacían daño a nadie. Al contrario, somos herederos de una cultura sefardí que dejó muchas rutas comerciales, que nos dejó gastronomía, que nos dejó valores de trabajo y de comida, y muchas cosas que seguimos haciendo al día de hoy, desde cosas pequeñitas hasta una cultura. Entonces, por un lado, pues sí, basta con ver el desierto a veces o con ver nuestros paisajes para entender esta resiedumbre o este carácter franco que tenemos los norteños, digo, los norteños también hay muchos nortes, pero es un territorio junto con el sureste de Estados Unidos que sí compartimos una historia de mucha lucha y de ser quizá más también, como quiero decir, más Tenaces. tenaces, reservados, ahorradores, luchones. Sí hay mucho de esto. Entonces, no sé, yo creo que hay esperanza y todo, pero también hay un tema callado de dolor, de estar tratando de salvarse, de seguridad, de buscar una nueva oportunidad para los hijos. Yo creo que fue, por supuesto, se encontraron con algo mucho más duro de lo que ellos imaginaban, desde el clima que tenemos, no se diga en la zona de Tampico, con el calor y los moscos y los huracanes, y claro, con todas estas personas que vivían aquí, muchas de ellas, de la gente que ya vivía aquí, se llevaba bien con don Luis de Carvajal, cosa que no nos enseñan en la escuela. Hay muchos testimonios de que lo querían, pero había también otras tribus, otros grupos humanos que no lo querían y desollaban vivos a los españoles y eran terribles. Y bueno, o sea, tampoco podemos generalizar. Había nativos tranquilos que la llevaron bien y había otros que eran súper aguerridos. Este, entonces, pues es muy compleja lo que hay detrás de esta fundación, pero Oye, creo que Gaby, es el espíritu que tenemos. te voy a hacer una pregunta muy actual, pero también muy compleja. ¿Tú crees que nuestro problema de la falta de agua esté relacionado con todo esto que tú platicas? Ay, pues qué difícil pregunta. Bueno, por un lado, bueno, eso también es una pregunta que tiene muchas aristas. Cuando ellos describen este valle de Extremadura, en donde se viene de Saltillo hasta acá, no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Por ejemplo, ya ellos se dieron cuenta que eran tierras muy buenas para el ganado, porque era mucho más verde, mucho más fértil, había muchas más, sí, era mucho más verde, muchas más especies. Tal. Todo eso a través de los siglos se fue mermando y se fue secando, también por todo el ganado que trajeron a la zona. Los ojos de Santa Lucía que se describen en las crónicas antiguas, pues había una exuberancia mucho más rica de lo que tuvo Monterrey, por ejemplo, ahora en el verano. Pero también han pasado tantos siglos y Monterrey es una ciudad ahora a partir del siglo XX también con tantas influencias y con tantas traiciones y luchas políticas y todo que se vuelven como a repetir. Parece yo, mientras trabajaba el siglo XVI, parecía que estaba escribiendo lo del siglo XXI, que también no podemos como culpar o echar una raíz de la falta de agua ahorita. Yo creo que la falta de agua con la tecnología que existe hoy en el mundo y en otros países como Israel, que también es un lugar, digo, podríamos haber y es algo además muy anunciado que íbamos a tener este problema del agua. Yo creo que tiene que ver con un tema de intereses de poder y de administraciones pasadas que se lavaban las manos y iban aventando la pelota para adelante y total el que venga y que le explote el problema en la mano. Yo creo que tiene que ver con un tema de falta de inversión, de planeación, de un lastre que traemos ya de muchos años, no podemos decir que no sabíamos. Ok, Mi hija que está en la universidad, en prepa, tenían un proyecto sobre el agua y así empezaban su pitch diciendo que quedaba agua en Nuevo León como para hasta el 2022 y que iba a haber un grave problema. Esto lo sabían los chicos de prepa, entonces fíjate, lo supieran y estaban basados en datos y estadísticas de institutos serios. Entonces, pues claro que esto se vio venir. Entonces, yo creo que no, que algo se podría hacer en lo que somos hoy, definitivamente, y que no está ligado al pasado, salvo en esto que siempre hay intereses de poder
luchas por el tema económico. Así es. Déjame focalizarlo. Estoy de acuerdo contigo, con tu explicación. No tengo ninguna objeción. Pero eso quiere decir que también los regiomontanos tenemos ese espíritu de lucha, ese espíritu de superación, de resolver los problemas. Sí, A pesar de que las políticas públicas no funcionen, nosotros, como quiera que sea, veremos la forma de salir adelante. Ese era el sentido de mi pregunta. estoy segura que organizados lo podemos hacer. Somos la Ciudad de México que tiene más estas organizaciones civiles, por ejemplo. O sea, está demostrado que somos la ciudad que tiene más como solidaridad, que entre los ciudadanos nos organizamos para salir adelante, que quizá tiene que ver con estos valores sefardíes, en donde a veces se espera menos que la ayuda nos caiga del cielo, sino que vamos a organizarnos, a solidarizarnos, y a sacrificarnos también cada quien un poco. Sí, yo creo que en ese sentido sí, y que además es una ciudad que tiene o sea, mucho conocimiento, tecnología, recursos, ganas de hacer las cosas, de hacerlas bien. En ese sentido, creo que eso sí es parte de este legado que nos dejaron muchos de nuestros antepasados. La fundación de Monterrey no fue fácil. No, Su crecimiento no fue fácil. Su progreso no ha sido fácil. Su futuro no es fácil, pero tenemos ese legado que tú dices. así es. Es más, pasando la fundación 1596 que hoy estamos celebrando, creo que fue en 1611, la ciudad fue arrasada por un huracán, ahorita que estamos en septiembre, y entonces tuvieron que desplazar esa primera población un poquito. Todo esto queda en lo que hoy sería el centro de Monterrey, pero se desplaza un poquito. Así es que sí, somos un pueblo resiliente, estamos acostumbrados a los porrazos, pero volvernos a levantar y a construir con pocos recursos. Caray, Gaby, qué gusto platicar contigo, ¿eh? De veras que créeme que lo aprecio mucho. Este, y pues lamento darte una buena noticia. A ver. Estás invitada de nuevo, Ay, encantada. ¿verdad? Estás Claro, invitada. Espero que si tienes algún libro más adelante o algo que nos permitas compartir, serás bienvenida, Gaby, ¿eh? muchísimas gracias, Raúl. Pues encantada de estar aquí en Detona y todas las veces que gusten, yo estaré conversando contigo. Te mando un abrazo con todo afecto y felicidades por tu libro y sobre todo por tu carrera como escritora y deseo que sea mucho más exitosa. Muchas Oye, gracias. tengo entendido que vas a participar en la Feria del Libro, ¿verdad? Así es, el último día, el domingo 16, tengo el honor de que me acompañe el escritor Julián Herbert. Él es de Coahuila y me va a estar acompañando a presentar la novela. Olvidarás el fuego para quienes nos escuchen. Búsquenla, conozcan esta historia nuestra que se mantuvo en secreto. Realmente es extraordinaria. Yo no la inventé, no es porque yo la haya, no, sino que es una historia que la vivieron mujeres, seres humanos como nosotros en estas tierras y en todo México. Realmente es una historia que se extendió. Entonces búsquenla, conózcanla y van a encontrar un pedacito de cada uno de ustedes en esta historia. Es Un abrazo, entrañable. mi querida Gaby. Gracias. Abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.